Hola a todos. Bueno, este primer video es el video introductorio, ¿sí? Donde también es una clase, obviamente, es una clase introductoria. Ya se puede tomar como clase porque ya vamos a abordar, pues, temas, ¿no? Lo principal, lo más importante, que es definir ciertos conceptos, ciertos términos, darles un entendimiento para que la gente que a lo mejor está en la parte de la espiritualidad o tiene conocimiento de la parte espiritualidad, de la línea de los tonos micaélicos, de la línea de los maestros ascendidos, de la línea metafísica, con a lo mejor la parte de la espiritualidad que se entiende o se puede uno comprender de una forma más moderna, ¿sí? Dándole términos, dándole conceptos de física cuántica, de términos de sistemas computacionales, ¿sí? Entonces vamos a ir entendiendo todo esto para que todos vayamos y partamos de un mismo punto de entendimiento y así se puede ir comprendiendo toda la información que vamos a ir compartiendo con ustedes, ¿sí? Bajo a lo mejor como clases, pero realmente sí, nada más compartiendo la información, ¿sí? Vamos a comenzar partiendo desde el concepto básico que muchos pueden tener un entendimiento o una forma de verlo, de comprenderlo, ¿sí? Y de ahí vamos a estructurar toda esta forma que yo le llamé un tema completo. Le puse el tema de la naturaleza creativa de la conciencia cósmica. Lo escribí aquí atrás, la naturaleza creativa de la conciencia cósmica. Está fea la letra, soy médico, soy zurdo. Los que ya han tenido clases conmigo saben que mi letra es fea. Ese tema va a englobar todo, desde la parte más o menos hasta donde nosotros entendemos o nos han explicado las jerarquías espirituales, cómo le dimos un entendimiento, una estructura, desde conceptos, por ejemplo, de un multiverso, de un megaverso, ¿sí? Conceptos donde, por ejemplo, gente que ya está dentro de estos estudios conoce el término o ha escuchado el concepto de Abona Shantar. Entonces, nos vamos a ir con esos forma de darle esa estructuración, ¿sí? Así que bueno, vamos a partir del concepto básico, concepto clave, el punto de partida inicial, que es lo que es Dios, ¿sí? O lo que es la fuente primordial, o lo que es el Padre Madre, el cosmos, la presencia divina, el todo, el nada. Uno puede darle el nombre o lo puede conocer con el término que guste. Entonces, entendamos este primer punto que es del más importante, ¿no? El de donde partimos, que esta energía primordial creadora, de lo cual todo se crea, se manifiesta y se proyecta, eh, y nace el todo y es la misma nada también, porque nada está fuera realmente de esta misma energía primordial. Esta misma energía primordial realmente es una conciencia viva, expansiva, recreativa, ¿sí? Y esta misma conciencia primordial no tiene un cuerpo, no tiene una forma, no tiene una estructura como tal. Es un estado pulsátil de su esencia creativa, divina, en diferentes niveles frecuenciales, energéticos, donde esta conciencia viva, su función es proyectarse en todas sus potencialidades, en todas sus posibilidades, en que puede llegar a manifestarse, en todas las facetas energéticas en que puede existir, en todas las frecuencias en que puede generarse, ¿sí? Estabilizar su misma conciencia y generar un estado de nutrición, y esa misma nutrición, que es la misma experiencia de él mismo proyectada, hace un estado de absorción después, donde toda esa energía, toda esa conciencia, que es información, la conciencia es información y es energía, va nutriendo al centro generador, al punto primordial, creacional, creativo, ¿sí? Y él se nutre a sí mismo, autosustentable, una conciencia viva, omnipotente, omnipresente, autosustentable, ¿sí? Entonces, de aquí, ese es el primer punto clave, ¿no?
que se entienda que uno es una conciencia viva y que es todo, si es una conciencia viva y todo es el mismo, esa misma conciencia viva, esa misma presencia omnipotente, omnipresente, nosotros somos parte de Dios, de la fuente creadora, ¿sí? Del mismo ser. Todo lo que existe se ha creado a partir de esa misma esencia primordial, tanto de materia en sus diferentes niveles o frecuencias de materia, tanto en estados dimensionales superiores donde ya no entran conceptos de materia porque ya no hay estructuras atómicas, subatómicas o partículas elementales o donde interactúen los campos de energía o los campos energéticos como el campo electromagnético, el campo gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, débil. Bueno, se entiende como estados frecuenciales superiores, ¿no? Entonces todo es creado a partir de esta misma esencia primordial. Nada está fuera de él. Por eso es que la línea chamánica se entiende, es bien entendido que todo es conciencia viva, que viene siendo espíritu, ¿sí? Como bajo ese término, a lo mejor más eclesiástico, el término espíritu, pero realmente el espíritu es conciencia, ¿sí? El alma es un estado de acoplamiento del espíritu que adquiere para generar un estado de intercambio de información, de energía y de frecuencia en el plano dimensional donde se esté proyectando, expandiendo, generando esa experiencia, ese intercambio de información para nutrir a la frecuencia energética de la cual el mismo es proyectado, ¿sí? Entonces, digamos que la fuente genera un estado de proyección pulsátil en forma toroidal, donde al final él mismo, con la nutrición que adquiere y el aprendizaje que adquiere, el mismo centro primordial de sí mismo, la presencia divina, genera un pulso ahora más expansivo. Entonces siempre está en evolución. En la línea chamánica y en otras líneas de estudio que están conectados más a la parte de la naturaleza, los minerales tienen un espíritu, tienen una conciencia, ¿no? Todos los reinos, el reino vegetal, el reino animal, ¿sí? El aire, el fuego, todo tiene un espíritu, una conciencia que lo estabiliza para ser, para manifestarse, para proyectarse. Ajá. Y como toda la materia está creada a partir de partículas elementales, los mismos seres primordiales que estabilizan esas partículas elementales son los espíritus débicos o los devas de la naturaleza, de donde parten, donde realmente son conciencias, todas unificadas, forman parte de una conciencia que estabilizó la energía atómica, la energía molecular, la energía de la materia bariónica en sus diferentes niveles. Y esos son los Elohims, o los Elohims primordiales, porque luego también algunos nombran a los Elohims por ser conciencia, seres creadores, aunque están en diferentes niveles, los nombran también Elohims, ¿no? Entonces nosotros le decimos Elohims, Elohims primordiales a los arquitectos cósmicos, creadores primordiales, que vienen siendo, en una línea de estudio se les nombra como los Lanonandex primarios, ¿sí? La línea de los Lanonandex primarios lo comentaré más adelante, pero bueno, son los arquitectos, los que toda su conciencia se permeó y se estabilizó el cambio de estructura, de energía, de planos superiores para más inferiores, dándole la cualidad de ser materia bariónica, de proyectarse en esos niveles, en esos estados, ¿sí? Por eso son los arquitectos, o les llaman los arquitectos cósmicos. Y hablamos de que si todo es conciencia, todo es información. Y si todo es información, todo está codificado de cierta forma. Su misma estructura espiritual tiene códigos primordiales creadores, ¿sí? Esos códigos primordiales creadores se van repartiendo y proyectando a sí mismos, generando diferentes proyectos en diferentes estados energéticos. Entonces, hablando de que si todo es una forma de información,
o que decodifica estructuras en planos superiores que no es de materia, realmente entender la espiritualidad. Ahora es más fácil y más sencillo, tanto bajo términos computacionales, de sistemas computacionales o de sistemas informáticos, la programación, el software, cómo funciona su estructura, cómo funcionan los archivos, la información, los programas. Por eso mi título principal es la naturaleza creativa de la conciencia cósmica, ¿no? Su forma natural, sus códigos primordiales de ser, de expandirse, de generarse, de crearse, ¿no? La forma creativa del ser, de esta misma conciencia cósmica. Resumiendo brevemente ya esta parte introductoria y con lo que quiero como que se quede más claro y de la cual que todos partamos de entendimiento, es que Dios, a lo cual nosotros nos referimos como Dios, nos referimos no a la línea monoteísta de un ser que le dan una estructura corpórea, no, una conciencia viva, cósmica, creadora, universal, autosustentable, de la cual todos somos una proyección energética en una frecuencia específica de esa misma esencia primordial, de esta misma conciencia, formando parte de la estructura de la red de conciencia cósmica. Y también que la creación misma se comporta de una manera similar a un sistema computacional, ¿sí? Entonces vámonos haciendo esa idea de que la creación realmente se comporta más, o la misma naturaleza creativa de la conciencia tiene una estructura más similar a un sistema computacional, que también es más fácil para darle una noción o darle una visión más técnica, más clara, más tangible. Es más fácil entenderlo, ¿sí? Nos ayuda mucho a explicar la parte de la espiritualidad, y de ahí vamos a partir a explicar otras estructuras. Por ejemplo, lo que es un hijo paradisiaco, una estructura supramonádica, monádica, yo sois, cómo se maneja en diferentes líneas de estudios.